Muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Sí, estamos dando comienzo a una nueva edición del estudio de Filipenses. Sí, que Dios les bendiga a cada uno de los que se están conectando y también sí, a cada uno de los que nos están sintonizando por la 98.3. Sí, bendiciones para todos. Le damos los muy buenos días al apóstol Adrián Sein. Muy buenos días, David. Muy buenos días a toda la audiencia, discípulas de la iglesia. Les bendigo. Bueno, a toda la audiencia. Es una bendición, una mañana más, poder estar aquí con ustedes. Amén. Así es, apóstol, realmente es una bendición. Por eso, mientras se van conectando, sin más que decir, apóstol, vamos a dar comienzo a la siguiente edición del estudio de Filipenses. Amén, gloria a Dios. Dejamos ayer en el libro de Filipenses, capítulo 2, leímos, varios versículos, pero el versículo 5 terminamos, en el cual Pablo nos establecía un sentir. Preste atención. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Claro, o sea, un sentir hubo en el mismo Señor Jesús. Y como hablábamos ayer, que el sentir que tuvo es menguar, es servir, ¿sí? Venir a servir, venir a menguar para que la iglesia crezca. Y la palabra sentir significa percibir una sensación que proviene de un estímulo que es justamente, puede ser dentro nuestro o fuera nuestro. Hay un percibir, hay un sentir. O sea, usted justamente decir cuando siente, percibe, ¿sí? Entonces, estamos percibiendo que tenemos el mismo Espíritu de Cristo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, si percibimos que nosotros queremos ser, como hablamos ayer, mejores que otras personas, o realmente queremos justamente sentir el sentir de Cristo, que es menguar para que su iglesia sea levantada, ¿sí? El mayor es el que sirve, lo vimos ayer en varios versículos, sí o sí. El Señor vino a servir. Servir significa estar al servicio de alguien, significa también estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que Él quiere o dispone. Y bueno, Él estuvo sujeto, ¿sí? Que esto lo vamos a ver. Ese es el sentir de Jesús. Él sirvió a sus discípulos, sirvió a Dios Padre, sirvió a la gente, ¿sí? Sirvió a los padres terrenales y aún en la fe. Su vida fue una vida de servicio constante. Y Jesús llamó a sus discípulos que lo sigan y hagan lo mismo que Él. Entonces, ese es el sentir que Dios quiere que nosotros podamos tener. Es un poco lo que vimos al final de los versículos de ayer. Y hoy el versículo 6, preste atención. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Claro, dice que siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios. Estimar es, para que usted se haga una idea, es calcular el valor de algo, atribuir un valor. ¿Qué valor se refiere cuando dice la palabra estimó? Y que Él es Dios, que Jesús es Dios, siendo igual a Dios, dice. ¿Sí? No estimó, decir, o sea, no calculó, no, dice, no. ¿Qué quiero decir con esto que no calculó? No calculó por conveniencia el valor, decir que, o sea, personal, un beneficio personal. Lo hizo porque la humanidad necesitaba un Salvador. Alguien sin pecado tenía que nacer y morir sin pecado para pagar el precio con sangre del rescate, o valga la redundancia, o el precio que se requería para satisfacer a Dios por la desobediencia del hombre, por el pecado del hombre. Por eso la Biblia nos habla justamente que el pecado entró a la tierra por el primer Adán, por Adán, sí que pecó Eva primero, pero el pecado entra por Adán. Entonces eso es una cuestión de autoridad también. Entonces dice la Biblia que el primer Adán, ¿sí? El primer Adán, bueno, es alma viviente, es un alma como nosotros, vivientes. Ahora, el segundo Adán, que es Jesucristo,
es espíritu vivificante. ¿Y cómo espíritu vivificante? Bueno, este es el cuerpo que cada ser humano se vestirá, ¿sí? Indudablemente se vestirá en la resurrección. Cuando crean que Jesús pagó el precio justamente por nuestros pecados y nos resucitará en este cuerpo espiritual, que Jesús fue convertido en un espíritu vivificante. O sea, que la carne de Jesús fue convertida en un espíritu vivificante, luego de morir sin pecado. Entonces, fíjese en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45, ¿sí? Comprobamos esto. Preste atención. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Claro, el primer Adán, como le dije, como nosotros, somos almas vivientes, pero el segundo Adán, por ese alma viviente que pecó, que nació sin pecado, pero pecó, ¿qué es lo que sucedió? Cuando peca toda la tierra, todos los hombres somos pecadores. Pero luego el segundo Adán también nació sin pecado, pero en el momento que nació, sí, indudablemente, ¿qué es lo que sucedió? Él vivió y murió y no pecó. Al morir sin pecado, resucita con un cuerpo celestial, un cuerpo justamente porque unos son los cuerpos terrenales y otros los cuerpos celestiales. 15:40 del mismo libro de 1 Corintios lo dice. Presta atención, escuche. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Bueno, entonces hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. O sea, el mismo Cristo vino como Jesús, como cuerpo terrenal, se transformó en un cuerpo terrenal. Luego, como murió y sin pecado, vivió sin pecado, entonces fue transformado en un cuerpo celestial, que es lo que nosotros vamos a recibir, ¿sí? De la misma forma que fue transformado Jesucristo, ¿sí? En este cuerpo, nosotros, los que creemos, los que murieron en Cristo, ¿sí? Seremos transformados, y aún los que estamos vivos. Esto lo va diciendo el libro también ahí de 1 Corintios 15, pero leemos del 50 en adelante. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, cuando nos está diciendo que en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, cuando suene la trompeta, ¿sí? Cuando se toque esa trompeta, los muertos primero serán resucitados, los que murieron en Cristo. O sea, y ese cuerpo que ellos tenían será transformado se les dará un cuerpo incorruptible, ¿sí? Y nosotros que estamos en pie, que estamos vivos, seremos transformados en el aire. Lo leyó recién David. Por eso es necesario que esto que es nuestro cuerpo humano, que es corruptible, que es corrupto, ¿sí? Sea vestido de incorrupción, y esto mortal que se vista de inmortalidad. Entonces es algo muy profundo esto, es algo muy maravilloso, y la entrada justamente a esta dimensión es el arrepentimiento. Nosotros tenemos que entender que vivimos en un cuerpo mortal y que somos pecadores. Y si nosotros no tenemos en mente continuamente, ¿sí? De que, o sea, nuestra carne es corruptible, nuestra carne está el pecado. Entonces nosotros tenemos que, o sea, como decía Cristo, tener este sentir. Pablo nos enseña tener este sentir. ¿Cuál es el sentir? El sentir es percibir, ¿sí? De que nosotros, o sea, si
vivimos en un cuerpo mortal y corrupto, en el cual está el pecado. Y que si indudablemente nos descuidamos, nuestro cuerpo, como decía el apóstol Pablo, nos lleva cautivo al pecado. Entonces debemos percibir, darnos cuenta y arrepentirnos. Porque si en algún momento hemos recibido a Cristo y demás, y nos estamos desalineando, ¿para qué? Para seguir la vida terrenal sin vivir una vida de arrepentimiento, en el cual constantemente, si nosotros podamos rendirnos al Señor y decirle: Señor, o sea, es solo por tu gracia, solo por tu sangre, Señor, y si aún me equivoqué una vez más, me vuelvo a arrepentir. La vida de arrepentimiento es continua en el cristiano para sostenerse, porque hay un gran fruto. Tu cuerpo será transformado. Tu cuerpo será transformado para vivir eternamente. Un cuerpo inmortal, dice la Biblia, ¿sí? Que lo leímos recién. Entonces, no es cualquier cosa lo que arrepentirse. Arrepentirse es decir, yo no puedo vencer el pecado, pero tengo un Dios, se llama el mismo Jesucristo, se hizo hombre, ¿sí? Y como hombre nació y vivió sin pecado y murió sin pecado, y lo estaban maltratando, lo estaban crucificando en la cruz, y él mismo dijo justamente en esa crucifixión: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que estaban haciendo. O sea, imagínense que Jesús, hasta el último nivel más fuerte de dolor de un hombre, siguió en ese espíritu perdonador. O sea, perdonarlo. Nosotros debemos vivir en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Decir, perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los que nos hacen y arrepentirnos de vivir una vida fuera de esa dimensión, ¿sí? Es muy importante. En Lucas 5, capítulo 5, versículo 32, después el 15, 7, vemos que habla de todas estas cosas, de lo que tiene que ver en arrepentimiento, de lo que Jesús vino a hacer, que es la puerta, hermano, es tener el sentir para vivir este tipo de vida, porque hay mucho por ganar. Pero preste atención. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Claro, Él no vino a buscar a justos, vino a buscar a personas que reconozcan de que necesitamos de un Salvador. No a gente que no necesita arrepentimiento. Y eso es muy delicado, hermano, porque nosotros con nuestro decir, con nuestra decisión de no comprometernos con Dios, le estamos diciendo a Dios: yo no necesito arrepentirme. Yo, sí, está bien, Jesús, ya lo recibí. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque Dios, Él vino a buscar a las personas que reconozcan que viven en un cuerpo mortal y que su cuerpo mortal en algún momento los puede llevar a pecar. Y ese pecado, indudablemente te separa de Dios. Entonces hay que tener cuidado y decir: no, hay que tener este sentir. Yo debo vivir una vida de arrepentimiento. Preste atención ahí en Lucas 15, versículo 7. 15, 7. ¿Sí? Y ahí vemos, porque Jesús nos enseña de un arrepentimiento continuo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Claro, hay personas que con su caminar han recibido a Jesús tal vez, pero su caminar habla de que ellos no necesitan arrepentimiento. Ellos no tienen el sentir de Cristo que Pablo nos enseñaba. Claro, ¿cómo que no? Y claro, porque al no estar involucrado en el cuerpo, al no estar justamente entendiendo de que es una vida de arrepentimiento que hay que tener, le estamos diciendo con nuestros actos, decir: yo sí, está bien, pero yo no puedo congregarme, yo no puedo discipularme, porque es mucho compromiso. Entonces eso es decirle a Dios: yo no necesito caminar como vos caminaste en la tierra. Yo creo en vos, pero yo camino como yo quiero. Bueno, eso es decirle a Dios: yo no necesito arrepentirme. Yo con lo que yo hago voy a ser salvo porque... Y eso es delicado. Eso es delicado. Jesús no nos recomienda eso. No nos recomienda. Va a haber fiesta por uno que reconozca. Por el que no reconoce,
que no se arrepiente, por ese no va a haber fiesta, por más que crea que su caminar es justo, por más que crea que no tiene pecado, que es justo, que ha sido buena persona. La Biblia contradice eso. La Biblia nos enseña que necesitamos un Salvador. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero preste atención un poquito más sobre lo que tiene que ver con el arrepentimiento. Capítulo 24 de Lucas, versículo del 47 al 49. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos al Salvador, reconocemos que vivimos en un cuerpo de carne, ¿sí? Entonces nosotros nos damos cuenta de que somos investidos de poder. ¿Me explico? Somos investidos de poder, porque ahí dice, no se muevan, o sea, es necesario que este evangelio del arrepentimiento sea predicado, pero ustedes decir, todavía no vayan, no se muevan, hasta que no sean investidos de poder, hasta que no venga el Espíritu Santo y sean investidos de poder. ¿Me explico? Entonces ahí está el punto de que nosotros tenemos que entender, se debe predicar hoy día el espíritu, o sea, de arrepentimiento, el sentir que tenía Jesús, que nos enseña a Pablo, yo tener un sentir de vivir una vida de arrepentimiento, ¿sí? Que si aún me equivocara, que si aún pecara, yo tengo la posibilidad en el arrepentimiento de permanecer reconciliado con Cristo, no por mí, sino por la sangre de Jesús que pagó el precio por mí. O sea, ¿me explico? Y eso uno tiene que tenerlo claro como iglesia. No somos salvos por nuestros propios méritos. No, hermano. Jesús enseñó el arrepentimiento continuo porque es lo que te habilitará a permanecer en el reino lleno del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted está lleno del poder de Dios. Cuando usted está lleno del poder de Dios, mire, créame, hermano querido, de que el diablo sabe que en su vida hay fuego de Dios. Si en su vida hay fuego de Dios, el diablo sabe y el diablo tiene que huir de donde usted está. Entonces usted en su vida terrenal, lleno del Espíritu Santo, puede avanzar. Que ese es el verdadero evangelio, que usted avance, que usted crezca. El libro ahí de 1 Corintios, volvemos, ahí en 15, leímos hasta el 53, ahora leemos el 54 al 58, que habla de esto, rapidito, a ver. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que... Desde el 54 en adelante, amén. Amén. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Ahí nomás, decir, cuando esto se haya vestido o sea, esto corruptible que es nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, ¿sí? Esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Otra vez lo repite, ¿sí? Que en cierta forma, ¿qué es lo que dice? Se cumplirá la palabra que dice, mire lo que dice la palabra con respecto a la muerte. Escuche. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está tu victoria, sepulcro? ¿Dónde está tu victoria, muerte? ¿Dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y a dónde está el pecado? ¿A dónde está el pecado de la gente? ¿No ve que lo lavó con sangre Cristo? O sea, ¿no ve que todo el cuerpo corruptible fue transformado en un cuerpo celestial sin pecado, como el de Cristo? O sea, ¿dónde está muerte? No, a ese cuerpo la muerte no lo puede vencer. Ese es el cuerpo resucitado que Dios nos da, en el cual la muerte es destruida. Preste atención. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Claro, porque la ley dice que el que pecare morirá. Entonces, pero usted muere, pero resucita. Muere justamente con pecado, pero lavado con la sangre de Cristo. O sea, usted ha creído, usted ha permanecido una vida de arrepentimiento, un sentir de que es una persona que se puede equivocar. El único que no se equivoca es Cristo. Todos somos pecadores y la única verdad y el que se sostiene
sin pecar es Cristo y a quien Cristo se lo quiere conceder. Entonces usted con el tiempo en santidad, usted va a llegar a vivir una vida que realmente no tiene pecado y Dios lo va a poner en victoria. Pero tiene que saber que tener este sentir nunca se tiene que terminar. ¿Por qué? Porque usted justamente puede, aun siendo el apóstol más usado de toda la tierra, usted es un ser humano. Entonces, o sea, no se trata de la vestidura que uno porte, o apóstol, o profeta, o evangelista, pastor, maestro, intercesor, o sea, la vestidura que uno tenga, me explico, eso no te libra del pecado, no se confunda. Todos somos pecadores. Que Dios, ¿por qué? Por su misericordia en Cristo, nos mantenga sin pecado es otra cosa. Pero usted no vea a los hombres de Dios como Dios, ¿sí? O sea, sí Él nos va a llevar a una perfección como Él, indudablemente, ¿sí? Indudablemente. Los hombres de Dios, justamente las mujeres de Dios son llevadas como usted, ¿a qué? A que cada día llega el momento que uno no peca. ¿Me explico? Pero el único que venció el pecado es Cristo. Es Cristo. Pero mire, seguimos leyendo. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, la victoria es por Cristo. Por Cristo. Seguimos el 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y en esto nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque nosotros, si vivimos una vida de arrepentimiento, debemos entender de que Dios quiere que nosotros entendamos. Cuando uno vive una vida de arrepentimiento y tiene un altar de madrugada y entiende, debe vivir, o sea, lo que tiene que hacer en el Señor, ¿sí? Debe vivir firme y constante, creciendo, siempre creciendo, ¿sí? Dice la Biblia. ¿Y cómo? Porque el camino del Señor, yo lo represento, y es bíblico, ¿sí? Como una montaña. Sí, si vos en una montaña avanzás y seguís adelante, vas subiendo. Pero si te querés quedar justamente en una montaña, tranquilo a vivir, no, vas a comenzar a venir para abajo. ¿Por qué? Porque la montaña te lleva para abajo. Ahí comenzás a descender. Y ese es el camino del Señor. O avanzás o descendés, ¿sí? Si te querés quedar sin subir, y seguramente la bajada te está esperando, seguramente, o sea, te va a hacer descender. ¿Por qué? O crecemos o retrocedemos, ¿sí? No habla la Biblia, quédate tranquilo, no, dice constante, firmes, constante. La palabra constante significa una voluntad firme y continua, constante, continua, pero tiene que haber una voluntad que se afirme a continuar más allá de los errores, más allá de las situaciones, más allá, hay que continuar. Eso dice constante y firme. Constante también quiere decir que no se interrumpe, ¿sí? Que persiste sin variar la intensidad de la determinación que tomó. Si usted tomó la determinación de tener el sentir de que es en Cristo Jesús, bueno, hermano, tiene todo para avanzar. Dios le dio todo para que usted avance. Depende de la intensidad que usted le ponga a la obediencia, y esto preste atención que ya termino y quiero que a usted le quede claro, ¿sí? Porque es muy importante decir que para avanzar en esta determinación, ¿sí? Nosotros no debemos bajar la intensidad, porque nos dice constante, y la determinación de seguir creciendo, porque dice que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. Nada. Usted repite el versículo 58, ¿sí? Y fíjese que eso dice que nada es en vano. Y repítalo, ¿eh? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Y Filipenses 2, versículo 6, que es el versículo que estamos hablando, ¿sí? Dice, no estimó ser igual a Dios. Mire, preste atención. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se humilló para enseñarnos el principio, para poder crecer constante. Vino, sirvió como hombre. Escuche, estamos hablando de que el Dios Todopoderoso, que creó todas las cosas, se hizo hombre, y luego le sirvió al hombre. Le sirvió a José, que José y María, él mismo, por medio del Espíritu Santo, se metió en el vientre de María. ¿Sí?
ahí hay una paternidad, ¿sí?, de la madre biológica, pero José no tiene ninguna paternidad en todo lo que es biológico, sino que ahí nos enseña la paternidad espiritual, en el cual un ser humano, ¿sí?, un ser humano le transfiere la vida de Dios al mismo Dios, pero no es porque José le iba a enseñar o transferir algo a Jesús, porque Jesús es Dios, pero sí justamente nos deja el principio, ¿sí?, que aún no era ni su padre biológico, y bueno, y María, para que nosotros podamos aprender el principio de que de estar bajo la autoridad, ¿sí?, paternal, para que se nos transfiera la vida de Dios. Esa es la clave para seguir creciendo, para estar en victoria. Él se sometió al hombre, el Dios Todopoderoso se sometió al hombre, a José y a María. Luego, ¿sí?, se sometió a Juan el Bautista, dejándolo que él lo bautizara. Y fíjese que luego recién comienza el ministerio. Ahora bien, comenzó el ministerio y se siguió sometiendo al cuerpo celestial que tiene el Padre. Entonces, decir, imagínese que es espíritu. Por eso que es sumamente importante entender esto, porque la Biblia, ¿sí?, para que usted crezca, para que usted se desarrolle en Dios, para que usted sea bendecido, tiene que entender esto, ¿sí?, que la paternidad recorre toda la Biblia. Josué 1:1, ¿sí?, cuando Dios hace una obra maravillosa en Moisés, que seguramente usted la conoce. Bueno, esa obra que hizo, ¿sí?, la siguió otro hombre, pero fíjese lo que dice acá. Preste atención, 1:1 de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo... ¿Servidor de quién? De Moisés. Servidor de Moisés, pero no somos siervos de Dios. No. Josué, hijo de Nun, sí, Josué, servidor de Moisés, junto con su padre, con Nun, servidores de Moisés. Y luego, siervos de Dios. O sea, primero Jesús, siervo de quién? De sus padres terrenales, que también fueron en la fe, porque eso es lo que simboliza, ¿sí? Y aún Moisés, y hay infinidad de principios que es el mismo principio que recorre toda la Biblia, que los que avanzaron en la Biblia tuvieron esta cualidad, ser siervos de quién? Primero del hombre, para luego ser siervos de Dios y seguir, estar sujeto como Jesús al hombre. Indudablemente esto es muy importante. Juan 14:12, un padre en la fe debe trabajar como Jesús. Ya termino. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús trabajó para que ellos, sus discípulos, hagan obras mayores que nosotros. Un padre en la fe como Jesús, que se manifiesta como padre en la fe, ya lo vamos a ver en otro momento, ¿sí? Nos damos cuenta de que Él trabajó para que ellos hagan obras mayores que las que Él hizo, obras mayores. Entonces, un padre en la fe tiene que promocionar a sus hijos para que ellos justamente entiendan que si quieren crecer, tienen que estar toda la vida bajo un pacto de paternidad, porque Dios te trae al ministerio ¿para qué? Para que vos conozcas la paternidad y hagas pacto de paternidad con Dios y con el hombre, que te va a impulsar a que crezcas. Y si tenés un llamado profético, un llamado apostólico, un llamado pastoral, el llamado que tengas, ese padre en la fe tiene que trabajar ¿para qué? Para que en el momento justo, ¿sí?, seas ungido como tal y pueda Dios desarrollar el ministerio que Dios te quiere dar. Entonces, eso es el principio para crecer. Entonces, nosotros debemos ceder a nuestros principios y darle gracias a Dios por la revelación de la paternidad. Yo te bendigo para que tengas el mismo sentir de Cristo, para que seas un siervo de Dios, para que puedas entender que es tiempo de que crezcas, es tiempo que te desarrolles, es tiempo que puedas entender que el que se humilla será enaltecido. Yo te bendigo con todo mi corazón para que crezcas, te desarrolles en el nombre de Jesús.